Bien, estoy tan emocionada de ver todo lo que ha acontecido y todo lo que, bueno, hoy tocó a las mujeres hacer todo lo que se está haciendo, pero me llama la atención de que hay muchas mujeres que yo no sabía que tenían esos dones. Y me alegro muchísimo porque yo sé que Dios está haciendo algo nuevo en sus vidas y las va a usar más de lo que imaginaron. Amén. Y como dijo Yaeli, ustedes hombres ya van a tener su reunión de hombres y tienen que dar todo lo mejor al Señor, porque todo lo que hacemos es para el Señor. Amén. Y mira, como se ha dicho, y este mes es el mes como iglesia que celebramos juntos. A mí esto me impresionó desde la semana pasada que se puso de todos estos jarros y vasijas y lo que acaban de poner también cuando el alfarero está formando, está haciendo esa vasija. Y entonces me acordaba de esa anécdota que posiblemente ya ustedes la conocen, pero así brevemente quiero recordarla, del alfarero que tenía tres montoncitos de barro y que con cada uno de ellos quería hacer una vasija hermosa, pero que la primera vasija o el primer barro que tuvo en sus manos y empezó a trabajar con ella y empezó a apretar ese barro que somos nosotros, empezó a decir, no, yo no quiero, me duele, no me hagan así, no me aprieten tanto. Y tanto que se quejó y tanto que no quiso que ser moldeado, pues el alfarero lo dejó a un lado. De ahí agarró el otro montoncito de barro y ese barro lo empezó el alfarero, que es representación del Señor, de nuestro Padre Celestial. Y empezó a trabajarlo y también se quejó porque no es fácil que lo estén apretando. Si ustedes vieron ahí, inclusive es como una especie de cuchilla que le pasa también al barro para poder sacar esa vasija hermosa. Y este montoncito de barro también se empezó a quejar, que me duele, pero yo me propongo a que Dios trabaje en mi vida. Y el alfarero la formó y la metió al horno. Pero cuando la metió al horno para hacer que pasara el proceso de endurecimiento, esa vasija dijo, no, el horno no, es muy fuerte, no me quiero, no puedo soportar ese calor. Y se estuvo quejando tanto, que pues el alfarero lo sacó del horno y quedó a medias. Pero el otro montoncito de barro tomó el alfarero y empezó a trabajarlo, y ese barro sí dijo, no, yo sí, aunque me duela, voy a dejar que me forme. Aunque me pase por el horno y esté el fuego candente, fuerte, yo lo voy a soportar, porque quiero ser una vasija para el Señor de honra. Y ese montoncito de barro, pues completó su propósito y se formó una bella vasija, así como estas preciosas vasijas que son diferentes formas, diferentes tamaños, así somos nosotros. Y aquí todos somos el segundo montoncito de barro, que nos dejamos moldear, que nos dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas para ser esa vasija de honra, esa vasija que Dios quiere que seamos. Amén. Ahora, quiero que vayan a su
a su Biblia en Isaías 64:8, que nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra en tus manos somos todos nosotros. Y como les dije en esta anécdota, la misma palabra nos está diciendo que ¿quién es quién es Jehová? ¿Qué dice la Escritura? Ahí. Es el alfarero y es nuestro Padre. ¿Y nosotros qué somos? Somos barro. ¿Y Él qué hace con nosotros? Nos moldea, nos forma. Dice la Escritura que nos hizo a su imagen y a su semejanza, porque somos obra de sus manos. Amén. Bien, teniendo eso en cuenta de que Dios es el alfarero y que nosotros somos el barro, necesitamos entender de cuando nos dejamos moldear, cuando nos dejamos hacer lo que el Señor quiere, vamos a hacer esas vasijas de honra. Y cuando hablo de que somos vasijas de honra es porque vamos a dar un uso útil, un uso útil para algo que para que sirva esa vasija. Ahora, sabemos de que como Dios es el alfarero, Él tiene para cada uno de nosotros y como vasijas, Él tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. No lo olvides. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Así que dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. También en el libro de Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que aunque nos hizo, ya somos esa vasija hermosa, perfecta, vamos a seguir, que ya salimos del horno, vamos a seguir siendo perfeccionados porque Dios quiere seguirnos perfeccionando y dice que hasta la venida de Jesucristo. Por eso todos nosotros tratamos cada día de ser aceptos a Dios, de hacer cosas que a Él le agradan, al Padre Celestial, para estar listos para su venida, para Jesucristo. Amén. Ahora, nosotros no podemos ver el producto terminado, porque a lo mejor yo puedo pensar, bueno, en esta etapa de mi vida yo ya estoy terminada, pero déjame decirte que no estamos terminados hasta la venida del Señor. Hasta que estemos en presencia del Señor, vamos a hacer ese producto terminado. Pero Él nos promete que ese proceso va a ser maravilloso, va a ser con un propósito. La canción, amén. Bien, esto no sé, lo estoy diciendo quizás como introducción, pero no es de lo que quiero hablarte en esta mañana. Lo que quiero hablar está en Segunda de Reyes 4:38 al 41. Y si lo ponen ahí, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 4:38 al 41, dice: Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. Versículo 39 dice: en eso uno de los
de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: «Hombre de Dios, esto es veneno», así que no pudieron comerlo. En el versículo 41, entonces Eliseo ordenó: «Tráiganme harina». Después de echar la harina en la olla, dijo: «Sírvanle a la gente para que coma», y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Y en estos pasajes, lo que yo quiero en esta mañana, que vamos a ir de versículo en versículo, ¿sabes? Dice que cuando Eliseo volvió a Gilgal, había un hambre en la tierra. Yo no sé si tú has tenido hambre alguna vez, pero hambre, no hambre de porque estoy haciendo un ayuno y dejo de comer, entonces ya en la noche ya estoy, ay, que me duele el estómago porque no he comido. No, hambre. Y cuando hay hambre, vemos ahí a Eliseo que realmente tenía un gran problema cuando llega allí a Gilgal. Vemos ahí a Elías que el problema era por la escasez, porque no había nada que comer, no tenían nada. Y como te dije, el hambre es algo terrible. El hambre produce en una sociedad muchas otras cosas, no solamente de que no hay comida. Fíjate que cuando hay hambre, hay movimientos de población. ¿Por qué? Porque la gente pues tiene que ir a buscar a otro lugar a ver dónde hay comida, porque no se va a quedar ahí, como dicen, a morirse de hambre, se la rebusca. Pero también entonces existen otros problemas, porque como no hay gente, entonces empiezan a robar, empiezan a haber disturbios civiles, empiezan a haber problemas de violencia, problemas de inseguridad, problemas para los que tienen tiendas y todo eso, robo. Y eso estaba pasando allí en esa ciudad. O sea que habían consecuencias graves cuando hay hambruna, cuando hay hambre. También empiezan las enfermedades, las epidemias por falta de hambre. Cuando una persona no come, se desnutre y llega a un punto que inclusive su cuerpo, porque está su sistema inmunológico bajo por falta de alimentos, se enferma y llega a la muerte por el hambre. Hay consecuencias graves, hay enfermedades infecciosas. ¿Sabes que en el 2011 en Somalia se murieron 250,000 personas de hambre? O sea, se dice fácilmente, 250,000 personas se murieron de hambre. Y la ONU hoy en día está avecinando que en el mundo va a haber una hambruna terrible. Eso no solamente en un país o en un lugar, sino que en todo el mundo. Así que vemos ahí a Eliseo en un lugar, en una ciudad donde había un tremendo problema de hambruna. Dice después que Eliseo, o sea, el profeta, que se encuentra con ese problema serio, pero a pesar de esa situación difícil, dice que manda a su criado Jesse, y le dice: pon una olla
grande. Por aquí hay una, bueno, esta no es olla grande, pero es una olla de barro. Y cuando Eliseo le dice, esta mejor porque esa sí está, una olla grande, te puedes imaginar a Eliseo diciéndole, tráeme o pon una olla grande. Cuando hay hambre, si no hay nada. Me imagino que Jesse, cuando le da la orden a Eliseo, va y dice, bueno, aquí no hay nada, pero de todas maneras yo voy a hacerle caso al profeta, yo le voy a hacer caso a Eliseo. Porque recuerda que Eliseo venía de sus viajes misioneros haciendo milagros de parte de Dios. A la viuda que le suplió en su necesidad, y él venía de otras ciudades haciendo esos milagros. O sea que Jesse estaba viendo cómo Dios usaba al profeta, cómo Dios usaba al Hijo de Dios, cómo Dios nos usa a los hijos de Dios cuando le creemos y tenemos fe en Dios, cuando le creemos a Dios. Y Jesse, de ver toda la trayectoria de Elías, de todo lo que él estaba haciendo de parte de Dios, dice, eso yo me lo imagino, no lo dice la Biblia. Bueno, aquí no hay nada porque hay hambre, pero yo creo que Elías tiene un Dios poderoso y que aunque yo no vea nada, aunque no vea nada de comida, yo voy a llevar esa olla grande y la voy a poner en el fuego y le voy a poner el agua, aunque no haya nada de comida, solo agua. De ahí vemos que no solamente el criado pone esa olla grande para hacer un caldo, porque Elías le dice, pon esa olla grande y hazte un potaje. Imagínate tú que alguien no tengas nada en tu casa, yo sé que aquí, ¿no? Por lo menos chips han de tener, pero que alguien llegue y te diga, vienen unas 100 personas, 100 hermanos de la iglesia van a llegar a tu casa y quiero que los alimentes. Y tú dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer si yo no tengo suficiente comida? Pero ahí, en ese pasaje, es que no había ni chips para comer, nada, porque había hambre. Había una hambruna terrible. Pero sin embargo, dice el criado, dice, yo pongo la olla y voy a hacer el potaje que Elías dice que haga para todos los hijos de los profetas. Y me llama la atención que no solamente Jesse obedeció esa orden de Elías, sino que también de que era para los hijos de los profetas. Si Elías era profeta, era un hijo de Dios y estaba haciendo milagros, ¿por qué entonces esos hijos de los profetas que eran hijos de Dios no podían hacer lo mismo que Elías? Decir, bueno, todos nosotros tenemos ministerio, todos nosotros servimos al Señor, vamos a darle de comer a la gente que está muriendo de hambre. Y vemos entonces ahí a esos hijos de profetas que igual la estaban pasando mal porque había hambre en ese lugar. ¿Sabes? Yo pensaba también que no solamente era hambre física, hambre de comer comida, sino que tenían hambre espiritual. Porque cuando no nos alimentamos espiritualmente, vamos decayendo
en ya no hay más fe. Eso me lo imagino yo, que esos profetas, a lo mejor esos hijos de Dios ya no leían la Biblia, ya no tenían sus reuniones poderosas, no alababan al Señor, o a lo mejor sí venían a la iglesia y a lo mejor escuchaban alguna palabra de Dios, pero ellos en sus casas, como muchos hijos de Dios, no leen la palabra, no se alimentan diario, no la estudian. Porque el estudio, la lectura de la palabra, de la escritura, el tiempo que tú tienes devocional con el Señor, el tiempo que tú tienes de comunión, te ayuda a crecer espiritualmente, te ayuda a fortalecer tus convicciones, lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. La palabra del Señor nos dice que nuestro Padre Celestial va a suplir todas nuestras necesidades. Entonces, si lo estamos leyendo y decimos que sí, nuestro Padre Celestial suple todas nuestras necesidades, ¿por qué entonces no le creemos y nos estamos quejando y diciendo, ay, yo tengo este problema, ¿cómo le voy a hacer? Mira, yo sé que no es fácil, pero cuando tenemos la convicción de que el Señor nos va a proveer cualquier cosa, puedes estar tranquilo. No vas a estar nervioso, no vas a estar ansioso que cómo le voy a hacer, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a comer. No, porque Él te va a proveer. ¿Sabes? Cuando al inicio de nuestro ministerio con el apóstol, no siempre fue todo bonanza. Y creo que él lo ha mencionado en alguna de sus prédicas, que en un momento dado, nosotros solamente teníamos una bolsa de 5 libras de arroz. Y alguien en el camino tenía una necesidad y el apóstol que se lo da a esa persona, y yo en mi mente, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y ustedes saben que ahí la marimbita de hijos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les voy a dar de comer? Y llegamos a la casa y le digo a mi esposo, León, no tenemos nada de carne, no tenemos qué hacer. Y recuerdo que en ese tiempo me dice, no te preocupes. Y él se fue a orar. En la casa donde vivíamos tenía un cuartito así en alto, y le llamaba su aposento alto, y él se fue a orar y toda la cosa. Y cuando, no sé cuánto tiempo habrá pasado, quizás 1 hora o no sé, alguien tocó a la puerta de nuestra casa y preguntó por el pastor. Y entonces yo le dije, bueno, espérese y ya lo llamo. Y cuando le aviso y le digo, aquí está un hermano que pregunta por ti. Y cuando va donde el hermano y él entra, nos traía una bolsa llena de carne, de todas las carnes, una bolsa llena. O sea, el Señor nos proveyó en ese momento. Y yo podría estarte diciendo y contarte de muchas otras cosas, de la forma en que Dios nos provee y nos proveyó en aquel entonces y nos provee ahora. Yo recuerdo que mi madre, que en paz descanse, que ya está en la presencia del Señor, ella me decía, yo no entiendo cómo suceden esas cosas. Porque ella miraba de que no teníamos y alguien venía y nos traía lácteos, que a mí me encantan los lácteos, o venía y nos daban bolsas de frijoles o de arroz o de lo que sea, nos traían, nos proveían, y ella no entendía cómo cuando nosotros a veces no teníamos y dábamos, porque ella me decía, ¿cómo va a dar eso si no tiene más para ustedes? Pero nosotros sabemos el principio de dar y de recibir, del principio de la siembra y la cosecha. Y tú tienes que entonces no solamente
practicar ese principio, sino que tener la fe suficiente, que no importa lo que tú estés pasando, Dios va a suplirte. Si es dinero, dinero, si es comida, comida, si es para salud, salud, para todo, porque Él es tu Padre que te cuida y que te protege. Amén. Así que dice también la palabra de Dios ahí en lo que leímos, en el versículo 39, dice que uno de ellos, o sea, que no fue el criado, no fue Jesse, uno de los que estaba cerca, se fue al campo a recoger hierbas. Me imagino que en su alacena, ahí donde estaban ellos, como no había nada, pues dijo, pues yo me voy al campo a ir a recoger alguna planta, algo, hierbas para agregarle al agua para hacer ese cocido. Y me llama la atención porque ese uno era pues un profeta, era un hijo de Dios que se va al campo. Y el campo es representación del mundo. Y dice que va al campo a buscar hierbas para ponerle a ese caldo. En una versión, en la versión Pechita, dice un cocido. Y me gustó más, iban a hacer un cocido. El cocido, pues a los que saben, el cocido español es delicioso. Y me imagino que entonces ese hombre se va al campo a buscar esas hierbas para que le dé un buen sabor a ese caldo, a ese cocido, a esa sopa. Se va este hombre. Y dice que al encontrar, dice que encontró una planta silvestre y la arrancó. En otras versiones dice que encontró calabazas silvestres y agarró su manto y empezó a llenar su manto de estas calabazas silvestres porque dijo, wow, aquí vamos a hacer una tremenda caldo, un tremendo cocido con estas calabazas que encontré. Dios suplió, hizo el milagro y suplió que habían calabazas, porque recuerden, había hambre en esa ciudad. Y dice que este hombre agarró todas las calabazas, que llenó su manto, y cuando llegó donde estaba el criado, ahí me imagino que él orando y dándole vuelta al agua, y me imagino que alguna otra cosita le había puesto. Señor, hace el milagro para que en esta olla podamos comer todos. Entonces dice que este hombre vino y cortó en trozos esas calabazas silvestres y las echó en el caldo. Y yo me imagino que cuando se empezó a cocer todo eso, todo el mundo decía, ay, qué rico huele, hoy vamos a tener comida, ya no voy a tener dolor de estómago, vamos a comer sabroso. Eliseo nos va a dar un buen potaje, un buen caldo. Y vemos entonces ahí que se está cociendo ese caldo. Y dice la palabra que cuando encontró esa planta silvestre, y que eran como frutos, eran varias frutas, que llenó su manto, los cortó en trozos, en pedazos, lo echó en el guiso, pero dice que sin saber qué era. O sea, ese hombre que vio esas calabazas silvestres, que le parecieron que eran buenas para la sopa, que eran buenas para comer, no sabía qué eran en realidad. Porque esas calabazas silvestres no eran comibles.
Parecían comibles, pero no eran comibles. Parecían buenas, pero no eran buenas. Y él las toma y las echa en la olla. Acuérdense de que nosotros somos esas ollitas hermosas, que había hambre en ese tiempo. No solamente hambre de comer, sino que hambre también de la palabra de Dios. Y vemos entonces, y bueno, no, más bien ahorita me estoy acordando que cuando yo era pequeña, y ustedes saben que las mujeres, por lo menos a la mayoría de las mujeres, cuando estamos chiquitas nos gusta jugar de tecito, de comidita, y que hacemos comida y que la repartimos. Y yo recuerdo que cuando jugaba con mis vecinas, nuestra casa, mi mamá le gustaban muchas las plantas y ella había que adentro de la casa había un jardín y estaba lleno de plantas, de diferentes plantas. Y entonces como estábamos jugando de comidita, y entonces yo dije, bueno, yo voy a ser la cocinera hoy y yo les voy a cocinar. Y entonces saqué mi ollita y me fui donde la empleada y le dije, necesito que me dé un trozo de pastel para poder jugar de comidita con mis vecinas. Y me dijo, no. Entonces yo dije, pero voy a hacer la comida como sea. Y entonces me fui al jardín y empecé a arrancar diferentes hojas de las plantas. Y según yo, ahí de chiquita vengo y empecé a hacer mi caldo con todo el montón de hojas. Y cuando ya estaba, según yo, el caldo, las repartí a mis vecinas. ¿Y qué creen? Casi al instante se les empezó a llagar la boca porque una de las plantas que yo había metido era venenosa. Gracias a Dios que no pasó a más. Pero como yo no sabía que lo que estaba ahí no lo podía agarrar, no lo podía usar, no me lo podía comer, pues yo dije, esta va a ser la comidita para todos. Y muchas veces nos pasa a nosotros cuando vamos, porque estamos en el mundo, estamos en esta tierra, estamos en el mundo, pero muchos hijos de Dios, muchos cristianos vuelven al mundo y miran cosas que dicen, bueno, esto no lo veo malo, yo lo voy a agarrar, yo lo voy a usar, yo lo voy a tomar para ponerlo en mi caldo. Yo tengo un caldo que lo estoy llenando de diferentes cosas para poderlo dar a otros, para poderlo dar a mi familia, a mis hijos, para poder dar a aquellos que no conocen del Señor. Pero necesito saber qué es lo que le estoy poniendo al caldo. Este profeta no sabía que esas calabazas no se podían comer y las echó en el caldo. Y yo puedo ver ahí entonces que uno, que lo mencioné, necesitamos tener fe. Así como Jesse tuvo fe de que algo iba a salir de ahí, porque iba a haber un milagro. Necesitamos tener discernimiento, porque no podemos traer a nuestra olla cualquier cosa. Necesitamos saber qué le estamos poniendo a nuestro caldo, porque si no les va a pasar así como a mis vecinas, que se llegaron todas, porque yo le puse, y ya ni sé qué planta era, pero el caso que era venenosa. Necesitamos saber entonces qué le vamos a poner a nuestro caldo. Y a veces, como no sabemos, contaminamos
nuestro cocido, nuestro caldo, nuestro potaje, lo contaminamos. ¿Y cómo lo podemos contaminar? Cuando estamos introduciendo en eso los malos hábitos, las malas compañías, los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas obras que traemos del mundo. Cuando estábamos bajo la influencia del maligno, nos hacía hacer cosas desagradables. Y eso es lo que le ponemos a nuestro potaje. Necesitamos andar en la luz. Necesitamos, cada uno de nosotros, discernir las cosas. Tener un espíritu de discernimiento. Cuando venga o cuando te encuentres algo que se mire bueno, pero que no es, tú sepas, no, de aquí yo no voy a tomar esto, de aquí yo no lo voy a hacer, porque esto no está bueno, eso no le agrada a Dios. Y cuando veas por otro lado, aún en el campo, algo que sea apetitoso, pero que es bueno, tomarlo y ponerlo en el caldo. Porque si nosotros no tenemos el discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo, porque hoy en día lo que es bueno le dicen que está malo, lo que es malo dicen que es bueno. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos tener ese discernimiento para no envenenar a los demás. Necesitamos tener ese discernimiento. Ahora, entre las cosas que mencioné, mira que Romanos 6, 12, 13 dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no obedezcan los miembros de su cuerpo, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Cuando hablamos aquí es desecharnos del pecado, de deshacernos de todo lo que nos daña, de todo lo que nos contamina, de lo que nos aparta de la comunión con el Señor, de lo que nos aparta de nuestra santidad. Porque como hijos de Dios, así como esos profetas que estaban ahí reunidos, necesitamos apartarnos del pecado. De que cuando vayamos al campo, cuando vayamos al mundo, podamos discernir lo que nos conviene, lo que dice la palabra, lo que dice la Escritura que debemos hacer. Y de lo que es bueno. Es muy importante recordar de que quien venció al pecado fue Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario. Y que por ende nosotros entonces tenemos la victoria, porque Él pagó el precio para que no muramos espiritualmente, sino que vivamos. Necesitamos comer la palabra de Dios. Necesitamos que en nuestras familias se coma un caldo bueno, un caldo que los nutre, un caldo que los haga crecer, un caldo que te dé fuerza, un caldo que te dé fe, que te anime, que le crea al Señor y que te fortalezca espiritualmente. Otra de las cosas que podemos decir que puede ser una calabaza silvestre que contamina nuestro potaje, nuestro caldo, nuestra olla, son las malas compañías. Porque hoy en día hay cristianos que andan en malas compañías. Y cuando digo que
de malas compañías son aquellas relaciones o amistades o cualquier círculo social que es mala, que es negativa para nosotros, que nos va a apartar, nos va a alejar de Dios, que nos va a hacer a que no vengamos a la iglesia, que nos va a hacer que hagamos cosas incorrectas, que va a hacer que, eso es para las cosas ya de Dios, eso ya es para los viejitos. Porque muchos de los jóvenes les pasa eso por sus amistades. Porque en el mundo les ofrecen otras cosas que aparentemente son buenas, pero no son buenas. Son venenosas. No nutren. Muchas veces sabemos que una relación o una amistad es tóxica y seguimos con ella. Amigos que nos introducen al pecado. Amigos que no solamente nos introducen a ciertos pecados, sino que nos hacen pegar con nuestro cuerpo. Recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y necesitamos cuidarlo, mantenerlo en santidad. Amistades que nos inducen a pecar con nuestros pensamientos, a pecar con nuestra alma, a tener una relación sexual fuera del matrimonio. Y muchos dicen, es que eso era en tiempos pasados, porque hoy en día vemos de que no, vamos a irnos a vivir juntos, porque así nos vamos a dar cuenta si somos compatibles, si tenemos la misma visión y si nos llevamos bien, pues entonces nos casamos. No, porque estás fornicando, estás pecando contra Dios, contra tu propio cuerpo. O aquellos amistades que dicen, y lo vemos en las escuelas, que se empiezan a pelear, se empiezan a insultar los niños y se empiezan a dar golpes y los otros están así, dale más fuerte, pégale más, que no sé cuánto. ¿Yo para qué quiero una amistad así? Que me está incitando a golpear al prójimo. Y quizás no tal vez de golpe, sino que de palabra. Y no necesitamos estar en la escuela o en la universidad. Cuando nos dicen, no, si tú eres el papá, tú eres el que manda, tú haz esto. Y estaba viendo, hay un de esos de que ponen ahí en TikTok, que solamente ustedes lo ven, pero yo lo vi ahí por casualidad. Que estaba un hombre golpeando a su esposa y el papá le decía, no, está bien porque ella te contestó mal. No, está bien que la golpees porque tú eres el hombre de la casa. Y muchas amistades, a veces inclusive cristianas, nos incitan a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y después entonces el cristiano que ora y le pide al Señor tal y tal cosa y no le contesta. Y la palabra de Dios dice que muchos no reciben respuesta a sus oraciones porque hay un techo que no pasan de ahí sus oraciones por la aspereza. En este caso menciona al varón, pero también hay mujeres que son ásperas con sus esposos. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, yo no soy áspera o yo no soy áspero. Los malos hábitos que traemos del mundo. ¿Cuáles pueden ser malos hábitos que traemos del mundo? Que somos irascibles. Y que entonces tu buen amigo o amiga te dice, no, pero es que tú eres así. Sí es cierto, porque así era mi abuelo y yo soy igual que mi abuelo, que mi papá y eso.
Y no son cosas que si tenemos verdaderamente a un Dios verdadero, si amamos a Dios verdaderamente, vamos a poder cambiar esas cosas. Si yo era violenta, puedo cambiar y ser pasiva, tranquila. Porque si tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que nos ha dado fruto, y entre el fruto dice que tenemos que tener paciencia, entonces la tengo que tener paciencia. Si dice que tengo el fruto de la benignidad, tengo que ser benigno con nosotros. Entonces, lo que traía o lo que tenía ya no debe ser. Amén. Por ejemplo, aquí no se da, o bueno, no sé, pero en nuestros países sí se da mucho, el pagar mordidas, sobornos, hacer estafas al prójimo. ¿Creen que eso está bien? No. Y muchas veces los hijos de Dios están poniendo en su potaje sobornos. Ay, sí, porque si me quitan la licencia, para que me la den, yo sé que aquí no, porque aquí todo es más ágil, pero en nuestros países o en mi país, te quitan la licencia y te la ves muy mal porque te la van a entregar meses después o te la pierden. Entonces, para evitar eso, no, mejor mire, sí, yo entiendo, y ahí su mordidita. O entre hermanos que se estafan. Eso no debe haber en nuestro potaje, en nuestro caldo, porque esas cosas son veneno. Los malos hábitos pueden ser los vicios, el alcohol, la droga, hasta la comida. Cualquier sustancia nociva, los juegos, el sexo, los videojuegos, la lectura del zodíaco, la adivinación, el chisme, la murmuración y cuantos más dioses podemos tener en nuestra vida. Y tú estarás diciendo, no, yo soy cristiano, yo no tengo dioses. Pero cualquier Dios que tengamos es todo aquello que está en primer lugar antes que al Dios verdadero, que a Jesucristo, a nuestro Dios. Si tú pones cualquier cosa, el trabajo, tus hijos, lo que sea, antes que al Señor, eso es un Dios para tu vida. Y a lo mejor tú estás diciendo, yo no soy de esos, porque yo leo la Biblia, porque yo le escudriño, yo tengo ese tiempo con Dios. ¿Sabes que el segundo de los mandamientos profundiza la instrucción de tener dioses ajenos y identifica lo que debe ser prioridad suprema para nosotros y para nuestra vida? Si nosotros queremos tener éxito, si nosotros queremos ser esas personas, no solamente de éxito, sino que de influencia, tenemos que tener una comunión con el Señor. Tenemos que leer la palabra, porque mira, aquí está todo. Si tú tienes un problema, si tú tienes una dificultad, si tú quieres hacer algo, si tú quieres comenzar un negocio, si tú quieres hacer lo que quieras hacer, de acuerdo a la palabra, aquí tienes el éxito. Por eso es importante, y por eso yo sé que sus pastores continuamente les están diciendo, tengan su tiempo devocional, oren, y hemos estado todo este tiempo atrás orando. Y se les ha estado, sus pastores les están enseñando cómo orar, qué orar, porque eso es importante para un hijo de Dios. Necesitamos alimentarnos bien de la palabra de Dios, necesitamos tener buen potaje, y yo sé que aquí en esta casa hay buenos caldos, buenos potajes para nuestra vida espiritual.
Pero también individualmente nosotros necesitamos hacer buenos potajes, como les dije, para nuestra familia, para el grupo que tenemos o la célula que tienen. Necesitamos que sea bueno. Mateo 15, 18, 19 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En los pensamientos. Efesios 4:17 dice: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Dios nos está diciendo entonces que nuestros pensamientos no pueden ser como los pensamientos del mundo, con esos pensamientos frívolos. Necesitamos cambiarlos, porque nuestros pensamientos deben ser pensamientos puros, pensamientos buenos. Yo sé que muchas veces es difícil, sobre todo aquellos que cuando manejan y le pitan o le pasan el carro por ahí, entonces el pensamiento y sobre todo si te llegan a decir algo. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando quizás tenía como unos 20 años, que yo iba manejando. Y no recuerdo por qué yo me detuve en el carro y por ahí pasó un taxista y me gritó: vieja, movete de ahí. Y yo me puse, yo creo que ahí se me fueron todos los colores. Pero imagínate, en aquel entonces pues estaba recién convertida. Bueno, no recién, ya tenía como 5 años de ser cristiana. Pero me enojé tanto. Y como allá hay algunas calles que solo cabe un carro, no se pueden hacer mucho. Entonces avancé y cuando entré a la calle así angosta, me paré y apagué el carro, de lo enojada que estaba. Como no le podía contestar, y entonces el taxista empezó a decirme, insultarme y todo, y ya cuando se me pasó el enojo, encendí el carro y ya me fui. Pero imagínate después pensando qué actitud incorrecta yo tuve. Enojarme, una era mentira, porque me dijo vieja y no estaba vieja, tenía 20 años. Pero me sentí ofendida tanto que me enojé. Y muchas veces en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, nos pasan situaciones así, que nos dicen algo y nos ofenden, nos molesta, nos hace sentir mal, nos hace reaccionar mal, nos hace contestar mal. Y necesitamos aprender a tener ese dominio propio que dice que también es parte del fruto que tenemos que tener. Eso está, a lo mejor tú, mire, eso es una tontera, pero reaccionamos mal. Cuanto más a veces reaccionamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, que les gritamos, que les contestamos mal. Necesitamos cambiar esos pensamientos malos que vienen a nosotros. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Una mente sana es de un corazón puro, porque los pensamientos son limpios y no dañan ni hacen mal ni a uno mismo ni al prójimo. Todo hijo de Dios sabe que tiene la mente de Cristo y por ello no podemos albergar ni tener pensamientos ni de odio ni de maldad. No sigamos dañando nuestro caldo. No sigamos trayendo muerte a nuestro caldo. Porque dice la Escritura, leímos que cuando ya está la sopa, ya está el caldo, dice que
lo tomaron, lo sirvieron a todos y empezaron a comer. Y en un momento dado, alguien dijo, vamos allá a la palabra de Dios. Ahí en Segunda de Reyes, bueno, no lo encuentro, pero alguien dijo, hombre de Dios, hay muerte en este caldo. Hombre de Dios, hay muerte. En otra versión dice, hay veneno en este caldo. Como hijos de Dios necesitamos entonces tener ese discernimiento de que nuestro caldo, si hay veneno, decir, óigame, hijos, óigame, hermano, eso no está bien, eso es malo, eso es veneno para tu vida espiritual. Te vas a morir porque hay veneno en ese caldo. Necesitamos decirlo. Y por último, como hijos de Dios, que tenemos ese discernimiento, no afligirnos porque hay veneno, pero ¿qué dice la Escritura? Que Eliseo dijo, ok, está bien, traigan mi harina. Y agarró harina y lo echó en ese caldo. La harina, ustedes saben que de la harina se hace el pan. El pan, la Escritura dice que ¿quién es el pan? Jesucristo, Jesús. Necesitamos a Jesucristo para que si hay veneno, hay muerte en nuestro caldo, sea limpiado, sea sanado, se quite esa maldad que hay en nuestro caldo. Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Y así como están, recuerden, había hambre. Pero a pesar del hambre que había alguien que tenía fe, de que sabía que iba a haber un milagro de provisión. Yo no sé cuál es tu necesidad en este día. Yo no sé cómo veniste en este día. Si tienes una necesidad, si necesitas aumentar tu fe para que Dios obre ese milagro. Y no solo milagro de económico, de comida, sino que un milagro de sanidad porque estás enfermo, tienes una dolencia, un milagro porque hay un hijo que está apartado del Señor, un milagro para que tu familia conozca de ese verdadero Dios, un milagro en tu vida para poder cambiar aquellas cosas que a Dios no le agradan, aquello que está contaminando tu caldo, aquello que ese caldo que tú vas inclusive a dar, va a dar muerte. Y a veces estás consciente de eso y puedes decir, es que yo no sé cómo cambiar, yo no sé cómo. Está la harina, está Jesucristo. Ponle esa harina a aquello que quieres que sea sanado. Ponle harina aquello que está envenenado, porque hay muerte, pero dice que Jesucristo nos ha dado vida. En Jesucristo tenemos la vida, y aunque haya muerte, Jesucristo le da vida. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en esta mañana, y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes como hijos tuyos, como ese barro que somos, como esas vasijas en la cual tú nos moldeaste a tu imagen. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser de honra. Espíritu Santo, ayúdanos a poder discernir lo malo que pueda venir a nuestras vidas. Aquello que, porque estamos en el mundo, pero ayúdanos a discernir cuando algo va a traer veneno o muerte a nuestro caldo. Sabemos que el enemigo quiere y viene a matar, a hurtar. Quiere venirnos a contaminar, a envenenarnos. Pero danos la sabiduría, la fuerza, la inteligencia, la fe
tener esa conciencia y poder discernir que está malo, que estoy en error, que estoy equivocado. Quiero ser esa persona de integridad. Dame ese dominio propio para actuar correctamente. Quiero poner en mi potaje esas buenas obras que dice tu palabra que debo hacer. Quiero alimentar con una buena palabra y llevar el evangelio a otros que te conozcan, Cristo Jesús. Quita todos malos pensamientos, todos los malos hábitos que hay en mí, todas las malas compañías, las malas actitudes, las malas obras. Dios, perdónanos por estar o tomar a la ligera nuestra salvación, tomar a la ligera ese propósito por el cual tú nos hiciste, por tomar a la ligera el mandato de alimentar bien a otros, a nuestra familia, a nuestro equipo, a nuestra iglesia, a nuestro grupo, a nuestra célula y a veces hasta nosotros mismos, porque no nos alimentamos correctamente, buscando tu palabra diariamente. Dios hace ese milagro de quitar el mal y ese veneno que puede haber en nuestro potaje. Y ahí donde tú estás, tú sabes lo que necesita ser limpiado por esa harina, por Cristo Jesús. Tú sabes lo que hay en tus pensamientos que no le agradan al Señor. Tú sabes tus acciones que no le agradan al Señor. Que muchas veces en la noche tú enciendes la televisión y que son programas que no te convienen, son programas que te llevan a hacer otras cosas, como la pornografía, como esas películas donde se promueve el adulterio, donde se promueve el sexo ilícito. Tú sabes qué es lo que está contaminando tu potaje. Oh, Padre, Señor, danos esa sabiduría para discernir entre lo santo y lo profano, fuerza para soportar las tentaciones, porque sabemos que somos débiles, pero teniendo la confianza y la fe en ti, sabemos de que vamos a pasar y podemos superar esa tentación. Danos fe. Y si tú no tienes todavía, todos tenemos una medida de fe, pero si tú quieres ver esos milagros, pídele al Señor que te aumente la fe para ver esos milagros y poder hablarlos y declararlos, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de profeta. Que cuando tú hables verdad, que cuando tú hables bendición, de que cuando hables a tus hijos sea bendición, de que cuando hables a tu esposa sea de bendición. Señor, también te pido por aquellas personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, para que tú obres, Señor, en este momento, ahí donde están en ellas. Y si alguna de las personas que están, tanto que estamos aquí como las personas que nos están viendo y escuchando, tú dices, yo quiero tener ese Dios de Elías, que a través de él hizo milagros. Yo quiero tener ese Dios que pudo sanar aquello que estaba envenenado, que había muerte en ello. Y quiero que tú puedas repetir esta oración y tú puedes hacerlo también los que estamos aquí. Padre Celestial, en este día yo reconozco que soy un pecador,
Yo me arrepiento de todos mis pecados, de mis pensamientos, de mis malas acciones, de todo aquello que no te agrada. Yo los confieso. Y al arrepentirme, yo sé que tú me has perdonado. Y sé también que tú muriste en la cruz del Calvario para que yo tuviera salvación y vida eterna. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y porque sabemos que podemos confiar 100% en ti. Amén. Dios les bendiga y dile a la persona que está a tu lado: pon buen alimento en tu potaje.